El Ruach te lleva hacia Mashiach y Mashiach te lleva al mandamiento. No hay otro maestro, porque de lo contrario no tiene necesidad de venir a enseñar al hombre. Él lo está diciendo claro allí. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Ruach es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es decir, el caminar. A ver, la resistencia. La palabra que yo os he hablado son. Ahora no es Espíritu Santo. Son Ruach y son vida. Ya. La palabra. Ahí colanza todo Y enseñanza. me imagino que ahí en el hebreo dice ek. No te dice que es el Espíritu Santo. Te dice que mis palabras son Ruach porque te convencen. Que Convencerá dan al el mundo de qué. entendimiento para uno poder Te ajustarse a él. convencerá de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en la ley de Moisés. No, no dice esto. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué te habla Moisés? Claro, de mí hablo es. De La palabra juicio por cuanto de pecado, de justicia. De justicia por cuanto qué? El príncipe haya sido No, votado. sí. Y de juicio. que voy a Padre. De justicia por cuanto yo voy a el Padre, que es la justicia por la cual habla Daniel 9, la justicia perdurable, porque la mesianidad. ¿Se entiende o se entendió de acuerdo Bien. al profeta Daniel? Sí, Y lo vimos cuando llegamos a la iglesia, nos vamos por el medio. bien, bien. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Juzgado dónde? En el corazón de la persona sincera. Es echado fuera de la persona que, sin darse cuenta, busca el mandamiento sin Mashiach, y el mandamiento lo llevó al otro Mashiach, por lo cual lo que vio simplemente que lo puede reconocer la persona. Una contradicción en lo que leía y en sus obras. Ahora, cuando usted acepta a Mashiach y ve la repugnancia del que no lo entendió o que habló sencillamente, amarle a él de alguna manera, entonces él te lleva al mandamiento. Aquí lo dice claramente en el 63. Dice, el Ruach es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son que entonces tuvo que tener un diálogo Adán con su creador. Tuvo que tenerla porque mis palabras. Es decir, parece que el Padre, o el que lo creó, el Hijo, tuvo una conversación muy íntima con él en lo tocante a la obediencia. Lo que más tarde en la Torah te dice es aquí el camino de la vida y de la muerte. Entonces le habló del camino de la vida, el día que tú comes, no te acerques a él, y le dio lo mismo que le dio al hombre, y lo que el hombre ya avanzado en la historia de la rebelión tuvo que añadir otros preceptos más dentro de esos mismos preceptos para llegar hasta el bebé, hasta el de la cuna, hasta el niño, hasta el viejo, hasta el anciano, hasta el animal. ¿Me das cuenta? Llega hasta estos sectores por los cuales en Adán fue fácil. Esto es insensibilidad. Esto es pecado de muerte. La blasfemia es rechazar al Hijo. No al Hijo, porque te puede decir, bueno, pero toda blasfemia será perdonada contra el Padre y contra el Hijo. Sí, que dice yo creo Al en él y yo creo en Hijo, él. cuando tú lo ves envuelto en el mandamiento, Mandamiento. Amén. No el hijo como una persona, el hijo en el mandamiento. tú puedes aceptar al Hijo sin el mandamiento. Exactamente. Estás muerto. Porque el hijo es la misma palabra. Estás muerto. Ahí está la verdadera historia para los que han oído esta parte de Ruach y de Ruach, que el Señor no te habla y te habla, porque dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Pero cuando Él venga, ¿qué? Cuando Él venga, literalmente, como viene una persona, te está diciendo cuando el mandamiento llegue a tu vida, Claro. que te va a llegar de todas Y el maneras, Ruach, porque y el no Ruach. todos los convictos, nadie se va
sin pagar nada. Todos tenemos que pagar lo que es la culpa por la cual el hombre primero cayó. La paga del pecado es muerte. Nadie se va endeudado. Toda persona tiene que saber aquí en la tierra que la última fase final de la vida del hombre, por mucho camino que recorra, va a ser la de encontrarse con el Señor, para vida eterna o para muerte eterna y perdición total. Mi hermano, vamos a hacer una pregunta. A ver, a ver. Y aquí, a ver, antes de Adán ya existía Rúa. Porque dice que Rúa de Elohim se movía sobre las aguas. Correcto. Con este concepto, ¿cómo puedo verlo? Bien. ¿Qué es la palabra, el mandamiento? Vamos a ver cómo el Rúa está. La hermana hace una pregunta bastante interesante con Versículo respecto a Bereshit 1:2. si en el Bereshit 1:2 ya existía el Rúa antes que el hombre lo hubiera tenido. ¿Qué pasó allí cuando el Rúa movíase Merajefet al Penei Jamay? Movíase delante de la faz de las aguas. ¿Qué significan las aguas? Agua. No, ¿Por y qué el ese Señor? quién era. ¿Por qué el Señor te habla de estas aguas? Vamos un momentico a Ezequiel, capítulo 47, a ver si me acuerdo. Vamos a ver esta pregunta. Ezequiel, oye, es que el capítulo 47, vamos a ver. Aquí está, el texto, el capítulo 40, no, el 40 no. ¿Eh? Las aguas Ah, salutíferas. correcto. Vamos Es el 7. 47. Ah, no se me había olvidado, parece que lo tenía ahí pegado en mi mente. En el capítulo 47, ella me habla y me dice que si el Ruach fue antes y fue al hombre como la forma en que hemos razonado por la palabra, ¿qué hacía él entonces? O cualquiera se puede preguntar si es una persona o no. ¿Qué hacía él ordenando todas las cosas? Se le toma como una tercera persona. No. Vamos a leer el texto de Yehezkel en el capítulo 47, desde el 1 en adelante. Mire como dice el profeta, que esto no se vio en Moisés, en Moshe, en el Ohel Moed o el tabernáculo. Lo único que puede haberse de agua es en la fuente de lavamiento. Pero en el templo que el Señor le inspiró a David para que Shlomo lo hiciera, había un almacenamiento de agua que daban lugar a proyecciones proféticas más amplias que la que se le dio a Moshe. Dice el 47:1 en adelante. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Aquí no te habla que el espíritu se movía sobre las patas de las aguas. Te habla directamente del templo, de un lugar donde corrían las aguas. Ahora, estas aguas tienen que tener algo con el Bereshit perfectamente. Porque si quien entienda esto puede entender por qué se movía. Ahora miren eso. Dice acá el texto 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Del lado derecho, este varón, que era un santo ángel, midió 1000 codos. ¿Qué significa eso? ¿Qué te está enseñando? El Señor te lo va a decir claro. 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 codos. ¿Cuántos codos tenemos ya? Van 3000. Uno le llegó hasta los tobillos y aquí le llegó Hasta las rodillas. hasta las rodillas. No sé qué es lo que es tobillo, ¿no? Debe ser. Tobillo esto. Sí.
Ah, La ya. rodilla. Después hasta las rodillas Llegó aquí. fue subiendo. Y después fue subiendo el agua. Va por hasta- 3000. Te está describiendo la actitud del hombre frente al plan de la restauración con respecto a su pregunta. A ver, dice entonces el texto Sí. 4, ¿no? Ahí mismo, 4. 4. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos estos que tenemos aquí, lo que le llamamos cintura. Es decir, ¿cuántos codos hay allá? 4000. No, ahí hay 3000. Hay 3000. Hay 3000 todavía. Hay 4. 4.000. 4000 ya. Hay En el 3000. versículo 4 te dice, te da 3000. El 5 hay es que le da 3000. 4000. No El dije 5 hay que dar que 4000. Bien. tobillo, rodilla y Ahora, midió otros 1000 Ahí están los y 4000. era ya un río Ahora que yo no podía en pasar el ya. 5. Sí. Correcto. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Cuántos codos desde los tobillos hasta cuando él no podía pasar? 4000. Entonces me está hablando de la fecha de la primera venida de Yeshua cuando él nació. Bueno, eso algún día podemos analizarlo de alguna manera. Ahora, la pregunta, ¿qué dice Yeshua en cuanto a este texto? A esta parte de la historia. Bien, vamos a buscar un momentico a Yohanan. ¿Qué dice Yeshua en cuanto a él? Yohanan. A ver el capítulo. Porque como que se olvida, pero no. El Señor lo trae a la mente cuando Él quiera. Bien. Aquí está. En el capítulo 7 del Sefer de Yohanan. Ahora, ¿qué significa esto? Porque el Señor lo manda a la puerta que mira hacia el oriente para medir por sus 4 lados, de acuerdo a la hechura del hombre, de los tobillos, hasta ya no podía pasarla. O por lo menos el símbolo de señalando al hombre. Bien, aquí dice Yeshua y él te lo va a explicar fácil. Ahora se va a entender el Bereshit. Dice el 7. El texto 37 en adelante. En el último gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, vamos a buscar que es Ezequiel que nace. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Cuando el Ruach se movía sobre las fases de las aguas, ¿qué estaba sacando el Ruach en el segundo texto del Bereshit? Ordenando el Gan Eden para que de un lugar donde saliera este río se repartiese entonces en 4 ríos. Que tiene que ver con los 4000. Por la cual Adán podía beber de esa agua de vida y saber que estos ríos eran la guía para no caer en el camino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos ríos te desviaban a la presencia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya el Señor estaba arreglando esto de alguna manera. Si usted seguía el río del Éufrates, no ibas a parar al árbol de la ciencia del bien y del mal. Se iba por el Pisón, por el Guión, el otro no me acuerdo cómo se Y llama. de aquel. El Hidekel, usted no se tropezaba con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Yeshua, ¿qué es lo que quiso decir? El que cree en mí, de su interior, pero no estaba hablando del interior de la persona, de su interior del templo, y el templo te lleva al mandamiento de tu interior. No es que tu interior, tu propia interpretación, colapse el mandamiento del templo, porque entonces hay insensibilidad, hay muerte. ¿Te das cuenta? Y ahí es la respuesta de, mira, no tiene que ver con el Ruach HaKodesh como persona, porque las palabras que yo te he dicho son Ruach y son vida. Es Y decir, ahí te das cuenta que el Ruach no puede ser una persona. no puede ser una persona. Simplemente mandamiento. es el acto Tú entiendes. por el cual la persona puede entender.
Vamos entonces al texto de Yeshua, que es más directo, es más conciso. Y aquí yo pienso que aquí toda duda puede cuajarse de esta manera. En el libro de Lucas, en el Sefer, el Megilot de Lucas, vamos a ver Yeshua directamente. ¿Qué proyecta Yeshua? ¿Cuál es la parte principal por la cual el Señor apunta a que una pregunta como esta, la respuesta simplemente es lo que Él dice? Porque yo no puedo creer en un Shabbat cuando yo entiendo que es un sábado. Estoy resistiendo al Señor porque toda persona, hasta hoy en día, que se ha hablado sobre el Shabbat mundialmente, no ha entendido cuál es el Shabbat hoy en día mundialmente, cuáles aún los que guardan el sábado por la luna no se han dado cuenta de que hay un entendimiento de Shivat Brit Olam que derriba todo esto. Lo ven. Lo ven, Pero pero Se resisten. o hay resistencia, Se resisten. Cuando o tú hay conversas con que es ellos, un te ven. abajo, no puede haber justificación. Tiene que haber una resistencia. A ver, di. De donde yo salí de la casa mesiánica, la casa de, yo estuve conversando con primero con el que era el pastor, y le dije, hay algo ahí que un hermano me habló de un Shabbat que se sigue de otra manera, me enfocó los ojos, me lo habló, Ya. me tildó y me dijo, te vas a perder. Y cuando él falleció recientemente, que se lo dije al otro hermanito, le dije, mire, yo en un momento determinado estuve soñando con esto, que necesitaba llevarte a otro lugar para que tengas este entendimiento. Yo no tengo la respuesta, pero me dijo, mira hermana, yo no cambio de doctrina, nosotros somos patrocinados, es el sábado y para mí esta es la mejor, y me cerró ¿Cómo el se tema. llama eso? Resistencia. Sí, al momento, Ahí, él ya. me cerró, pero anteriormente a eso, antes de yo llegar aquí, yo la había, porque sí me surgió la duda de que yo no entendía que el Shabbat podía ser sábado, sino que se debía regir de otra manera. Y dije, necesito que me ayudes a estudiarlo. Sin conclusión, ayúdame a estudiarlo porque quiero estudiarlo. Y yo Pase, sola pase. no quiero Pase, estudiar, pase. yo sola no Pase, quiero estudiar pase. para no... Siéntense. la niña está con la costumbre. Ah, que se siente ahí en Que el se siente banquito. allí. Yo sola no quiero estudiar porque o sea, entre dos debe ser mejor. Vamos a estudiarlo. Correcto. Cuando terminemos de estudiar, vamos a sacar una conclusión. Correcto. Se negó o sea, está bien, pero nunca me habló. Se negó a hacerlo. Y cuando yo se lo volví a tocar, me lo cortó. Me dijo, no hermanita, no, yo no cambio de doctrina, yo no cambio de nada, nosotros somos para y no hay. Ahí no tú hay- puedes ver un ejemplo clásico de la resistencia. Un muchacho que está estudiando ahora las escrituras, que ya ustedes lo vieron el otro día aquí por el reparto, habló con su moré mesiánico, el que era su moré o el que es su moré, no sé, y él entiende el Shabbat y lo ve, pero dice, pero no puedo porque tengo que dejar mi trabajo porque el Shabbat de la creación choca con mi trabajo. En dos palabras. Deja que Lo entienda mi ven, padre. lo ven, sí se ve. Pero precisamente el Señor te juzga cuando por la palabra, Cuando te llega. tú ves, cuando te Como llega tú el ves. mensaje y por la palabra te dice que es así y tú ves que por la palabra dice que es así y te resiste y dice, pero no quiero. Lo ves por la palabra y te dice, no lo quiero Esa decir. es la blasfemia. Ya, esa es la Eso es blasfemia. lo que No le llaman quiero, blasfemia. No me da. no quiero. Entonces, vamos a Lucas. A ver si está en Lucas. A ver si mal no recuerdo. Espérate. Bien, déjame ver. Bien, en el capítulo de Lucas, el texto o el capítulo 24, vamos a ver qué dice Yeshua. Y toda discusión yo creo que se va a colapsar. Si hay que seguir adelante, los que no han entendido podemos seguir adelante. Dice en Lucas capítulo 24, el texto 36 en adelante. Vamos a leerlo y ustedes van a interpretar algo acá que sin necesidad de enseñarlo se va a desprender un texto de su contexto y el texto va a explicar su contexto. Porque muchas veces se toma un texto aislado de su contexto histórico, aún de su contexto local que hay allí, y te pueden crear una situación que no es encomiable, no es positiva. Dice el capítulo 24, el texto 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo,
Shalom a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían que todavía no había venido Roma con la blasfemia y con el Espíritu Santo, y ya Grecia había implantado una hegemonía de interpretación que para ellos El helenismo. un ser sobrenatural para ellos era un espíritu. ¿Por qué? Por el contagio de la enseñanza de Jerusalén. Pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. ¿Qué te está diciendo? ¿Que el espíritu es un cuerpo? ¿O es que un espíritu no tiene carne? Estaba contrarrestando la enseñanza griega. Amén. Un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Mis palabras son espíritu, es lo que él trata de decirles a ellos. Y vida. Correcto. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: no es que era de gozo por el solo hecho de verlo, sino que tenían en su corazón todavía Esa enseñanza. una cuña que no los dejaba ver, que el gozo no era por verlo a él, sino por cumplir el mandamiento. El mandamiento es lo que te hace de que la persona pueda tener gozo. ¿Tú ves? Es lo que él la está tratando de decir. Y diciendo, dice